Bienvenidos a nuestra nueva versión de Talks Online. Para hoy tenemos unos invitados muy especiales y un tema muy del momento. Atención en casa, lo mismo que hospitalización en casa. Para desarrollar este tema hemos invitado al doctor Andrés Restrepo. El doctor Restrepo es un médico internista de la Universidad Nacional y médico del Hospital Internacional de Colombia. Para complementarlo, también está Jorge Ortiz. Jorge es el administrador del Hospital Virtual de la Fundación Cardiovascular, experto en el tema y que va a ayudar a desarrollar este tema. Así que, doctor Restrepo y ingeniero Ortiz, bienvenidos a su programa Talks Online y que tengan muy buen desarrollo del mismo. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Castillo, por la invitación a este programa y un cordial saludo pues, a todos los espectadores del mismo. Vamos a arrancar con el tema de hospitalización en casa, haciendo un pequeño preámbulo, mencionando que este servicio es prestado a través del Hospital Virtual de la Fundación Cardiovascular de Colombia, una sede que se dedica a realizar o a ejercer un modelo de atención integral en salud digital y en casa. Para ello, pues tenemos compuesto una serie de áreas que nos permiten hacer el desarrollo del mismo. Empezamos con un centro de soluciones en salud que nos permite hacer teleorientación 24/7 a las diferentes entidades responsables de pago y sus pacientes, donde van a recibir información y orientación respecto a su salud. Asimismo, venimos desarrollando seguimiento en casa, que son todos los servicios complementarios al primer nivel para seguimiento y control a pacientes de alto riesgo, como lo pudieran ser hipertensos, diabéticos, pacientes con VIH, hemofilia, entre otras patologías. Asimismo, hacemos todo el ejercicio de tomas de laboratorio en casa, de muestras sanguíneas, y a raíz del boom del COVID-19, de la pandemia, pues claramente hacíamos todo lo correspondiente a los hisopados, entre otras actividades. Tenemos los servicios de telemedicina, servicios enfocados a la consulta especializada, teleconsulta y teleexperticia, para orientar pues a la población y a los médicos que están fuera del área metropolitana y a nivel internacional. Rehabilitación en casa, todos los servicios de terapia ocupacional, física, etc. Y por último, hospitalización en casa, que es lo que nos ha permitido hoy desarrollar un servicio de alta calidad y con una alta complejidad en el domicilio. Asimismo, yo quiero arrancar diciendo que la hospitalización en casa o la atención en domicilio arranca muchos años atrás, con un tema que tal vez nosotros hemos visto en las películas. El médico con su botiquín, su mochila o su maletín, yendo a caballo hacia las viviendas de los pacientes o las personas que viven en las periferias de las distintas ciudades. Esto pues fue documentado por primera vez en Francia, donde hablaban de la medicina de la villa, y era todo el ejercicio pues de este médico yendo hasta sus hogares, sus domicilios. Después, más adelante, encontramos en 1981 que el Hospital General Universitario Gregorio Marañón empieza a hacer algunas aproximaciones, haciendo o llevando a casa pacientes con unas curaciones básicas y algunos manejos muy particulares de esa época. Asimismo, ya luego en la Comunidad de Madrid hace una evolución importantísima de estos modelos de atención, y tenemos al Hospital San Juan de Dios, el cual implementa un hospital líquido que permite hacer seguimiento a pacientes a través de todas las herramientas tecnológicas en sus domicilios. Y por último, tenemos un caso bien interesante, que es el Hospital at Home del Johns Hopkins, un hospital estadounidense que ha permitido desarrollar todas estas herramientas de atención en domicilio con la más alta tecnología. Y pues claramente la Fundación Cardiovascular de Colombia no se ha quedado atrás y ha desarrollado el hospital virtual para darle seguimiento a esto. Entonces, esto es un pequeño recuento de algunas actividades que hacemos en las distintas líneas de servicio que ya les mencionaba anteriormente, en donde ejercemos este modelo de atención integral. Voy a parar un poco en el Centro Nacional de Telemedicina del Hospital Virtual, en el cual buscamos realizar, como lo mencioné, teleconsulta, teleexperticia o telemonitoreo
ya sea para teleUCI, por ejemplo, el hospital en Leticia, el cual no tiene el médico intensivista y que requiere este especialista para apoyar al cuerpo médico o al personal de salud que se encuentra pues, en el hospital regional del departamento. En este ejercicio pues ofrecemos o realizamos más de 45 especialidades médicas donde claramente brilla cardiología y vascular por nuestro Instituto Cardiovascular, oncología por nuestro Instituto de Cáncer y neurología por nuestro Instituto Neurológico. Ahora sí empezamos a hablar de la hospitalización en casa, el cual integra todos los elementos que ya hablamos anteriormente, en el cual pues realizamos la hospitalización extramural adulta y pediátrica de pacientes en baja y mediana complejidad. La baja complejidad entendida como la atención brindada por el médico general, el profesional de enfermería y el auxiliar, ¿cierto? Y a nivel de mediana complejidad, además de los anteriores, ya contamos con un equipo de especialistas en nutrición, psicología, terapeutas y entre otros apoyos requeridos para llevar esta hospitalización. Allí se hacen distintos planes de manejo, se manejan distintos diagnósticos, ya lo voy a dejar más adelante para el doctor Restrepo que nos comente al respecto. Allí atendemos pues a estos pacientes con un telemonitoreo sincrónico continuo o no continuo, en aras de, según la patología, revisar cómo va la evolución de su saturación de oxígeno, su frecuencia cardíaca, temperatura, etc. Asimismo, pues contamos con todo el apoyo de servicio de laboratorio en casa, donde hacemos todas las muestras de laboratorio que el paciente requiera. Contamos con una farmacia que nos permite oportunamente llevar todo lo requerido por este paciente en términos de insumos, equipos biomédicos, medicamentos al domicilio del paciente. Y asimismo el servicio de transporte asistencial cuando, por ejemplo, el paciente hospitalizado requiere una intervención quirúrgica. Entonces, este servicio de transporte nos ayuda a llevar al paciente a la clínica, a realizar su intervención quirúrgica y de esa misma manera, pues, retornarlo a la casa posterior a su intervención. Este es el modelo. ¿Qué características hemos identificado? Trato humanizado a personas. Eso es lo que nos permite cumplir con los objetivos de este tipo de servicios, en donde todo nuestro personal tiene valores fijos como son la empatía, compasión activa y comunicación efectiva. Asimismo, como ya lo mencioné, garantizamos la integralidad en la prestación de los servicios y claramente todo esto me genera una calidad en la prestación de los mismos. ¿Qué logros hemos obtenido en estos 2 años de operación? Nosotros arrancamos operaciones en el 2020, previa al inicio de la pandemia, y hemos tenido un trasegar bastante interesante en los cuales hemos logrado unos resultados clínicos óptimos, ¿cierto? En tanto podemos garantizar la misma experiencia intrahospitalaria en casa, generando unos mejores, iguales o mejores resultados clínicos, una satisfacción del paciente y su familia elevada, la satisfacción del talento humano prestador, del médico, de los enfermeros, de los auxiliares, es muy alta, se sienten muy satisfechos con la atención en domicilio y asimismo hemos logrado una reducción del costo en salud en un sistema en el cual los recursos son finitos. Pues claramente todo esto le apuesta a una cuádruple gana-gana. Ganamos todos los actores del sistema de salud de Colombia. Algunos resultados clínicos para cerrar la presentación. Al 2021 tuvimos una tasa del 0.8% de contrarremisiones de pacientes que ingresaron a la hospitalización en casa, 0 mortalidad de pacientes agudos, la tasa de infecciones de 0, porque claramente en estas condiciones todos los riesgos que hay intrahospitalarios de pacientes que no están pertinentemente al interior de una institución intramural, pues se reducen. Y asimismo la tasa de caídas fue del 0. La tasa de quejas estuvo en el 0.13%, de alrededor de 5.000 atenciones en promedio mes y una tasa global de satisfacción del 99.44. Entonces, para concluir, estamos ante un modelo que nos ha permitido generar unos resultados óptimos para todos los actores del sistema, garantizando la seguridad y la satisfacción de los pacientes.
Bueno, ingeniero, muchas gracias. Pues ya el ingeniero nos ha hecho un recorrido de que ha llevado al hospital virtual para conseguir tecnología y cada vez implementar programas de atención con mayor complejidad. Y uno de esos programas de atención de mayor complejidad es el tema de hospitalización en casa. Y creo que la mejor forma de explicarles a ustedes en qué consiste es a través de un ejemplo. Este es un caso que se presenta con frecuencia en los servicios de emergencias. Paciente adulto mayor, como 86 años, hipertenso, dislipidémico, tiene antecedente de enfermedad coronaria, ha tenido un evento cerebrovascular isquémico transitorio y consulta porque lleva 3 días de tos, fiebre, expectoración, dificultad para respirar. Va al servicio de urgencias, lo ve el médico, lo nota febril, la tensión está bien, está taquicárdico, tiene saturación adecuada, pero el paciente luce enfermo, le hace sus exámenes, en la radiografía ve que tiene una neumonía, tiene los leucocitos aumentados. Entonces, en el modelo convencional de atención, probablemente este paciente en el servicio de urgencias decidan iniciarle terapia antimicrobiana y hospitalizar. Sin embargo, el paradigma de hospitalización en casa es que tratemos de brindar los cuidados del nivel intrahospitalario en la comodidad de su casa. Usualmente cuando pensamos en hospitalización en casa, la mayoría de veces pensamos que son los pacientes que están saliendo ya de su condición aguda y que posiblemente el motivo de su hospitalización sea simplemente terminar terapia antimicrobiana o continuar un plan de rehabilitación en casa. O sea, es decir, muchas veces pensamos en hospitalización en casa, en los cuidados posagudos. Sin embargo, cuando hablamos de esta estrategia, estamos tratando de coger los pacientes que tienen condiciones agudas, como en este caso este paciente que se presenta con una neumonía, y trasladar el cuidado que le brindaríamos de manera intrahospitalaria en la comunidad de la casa. Eso necesita pues, que haya una selección apropiada de qué pacientes son candidatos para poder prestar esos servicios en casa y por ende la vinculación de un especialista que nos permite evaluar la severidad y si el paciente es apropiado para continuar el manejo en casa, pues poderle ofrecer esas condiciones y si necesita hidratación endovenosa en casa, prestarle ese servicio, aplicación de medicamentos endovenosos, terapias respiratorias, por ejemplo, si fuese el caso, realización de exámenes de laboratorio y continuar el seguimiento clínico y esto pues a la final se va a traducir en satisfacción del paciente y su familia. Entonces, ese paciente que yo les comenté que llegó a urgencias y que se decidió hospitalizar, llega, se hace la valoración, se decide hospitalizar, usualmente está unos días con terapia endovenosa, terapias físicas, otras cosas, y después se plantea el egreso hospitalario. Eso es como lo convencional en un modelo de atención actual. Sin embargo, digamos, no todos los pacientes tienen ese trayecto sin complicaciones y está claramente definido que el ambiente hospitalario es un ambiente en que puede en ocasiones generar problemas o desenlaces adversos a nuestros pacientes, eventos asociados a la hospitalización y por eso en pacientes con condiciones especiales considerar brindarles todas estas atenciones en casa pues tendrá unos beneficios. Es decir, ese paciente adulto mayor, el paciente que tiene trastorno neurocognitivo, el paciente que tiene dependencia funcional, los pacientes que tienen alto riesgo de caídas, seguramente los pacientes que están polimedicados, seguramente pudiesen beneficiarse de una estrategia donde podamos brindarle
el cuidado que le brindaríamos usualmente intrahospitalaria, pero en el confort de su hogar. Entonces, pues digamos que ya ha habido o existe evidencia donde se ha evaluado los desenlaces principales de estos pacientes que son llevados a hacer una atención en casa y pues se ha encontrado evidentemente que la estancia hospitalaria se disminuye, los efectos adversos y eventos adversos también disminuye y esto de una u otra forma impacta sobre menor mortalidad. La experiencia que tiene el paciente y el cuidador pues son mejor y también alivia un poco el estrés que genera al cuidador con todas las situaciones que se pueden presentar en el ambiente intrahospitalario y también se ha demostrado de manera clara que los costos son menores. Entonces, hay evidencia que soporta estas estrategias de hospitalización en casa. Sin embargo, a pesar de que existe, se han encontrado también barreras para la implementación. Y una, digamos que de las más importantes es la cultura que se tiene dentro del ámbito de la atención en salud, que muchos de nosotros hemos sido formados enfocados en el cuidado hospitalario intramural. Y, digamos, no hemos tenido la oportunidad de tener un entrenamiento más formal en el cuidado centrado en el hogar. Entonces, entre estas barreras, pues es importante y lo que hemos tratado de hacer es socializar con nuestros colegas que hay un grupo de especialistas encargados de este programa de hospitalización en casa, que vamos a estar haciendo seguimiento, que tenemos las herramientas para brindar tratamientos oportunos en caso de que su condición clínica cambie, de hacer seguimiento paraclínico, de que podemos retroalimentar, que ellos saben que, digamos, vamos a estar encargados de esa atención y que podemos dar una retroalimentación al momento de su condición clínica mejore al equipo que inicialmente lo vio de manera intrahospitalaria. Otra situación, otra barrera es pues, la cadena de abastecimiento de insumos. Cuando uno está en el ámbito intrahospitalario, probablemente si el paciente necesita oxígeno, necesita los líquidos, el antibiótico, pues la disponibilidad de esos recursos se hace de manera inmediata. Entonces, tener una cadena de abastecimiento que nos permita obtener de una manera oportuna todas estas necesidades y poderlas brindar en la casa, pues es un esfuerzo que se hace y que seguramente ahorita más tarde podemos compartir con el ingeniero Jorge cómo ha sido esa experiencia de poder asegurar esa cadena de abastecimiento de todos los insumos que se requieren para poder brindar una atención en casa de pacientes con mediana complejidad. También ha sido una barrera, digamos, el reconocimiento económico de este tipo de atención. Si esto debería reconocerse igual que una hospitalización convencional, digamos que no hay un mecanismo claro o no había un mecanismo claro de cómo debería compensarse eso y pues si ustedes ven todas estas tecnologías que se requieren para poder de pronto hacer monitoreo en casa para la cadena de establecimiento, pues requiere una inversión de capital importante. Aquí es para mostrarle una experiencia de pues, una región en Victoria, Australia. Es una población de 6.3 millones de habitantes donde el Departamento de Salud de dicho sitio pues se la jugó por una estrategia de fomentar la hospitalización en casa y parte de esa estrategia consistía en que la hospitalización en casa se igualaran las tarifas de hospitalización tradicional y de esa manera como fomentar el uso de esta herramienta. Lo que se vio es que el 5% del total de días cama estaban representados en los pacientes que estaban en el hospital en casa y eso de una u otra forma es como lo equivalente a crear 500 nuevas camas hospitalarias.
evidentemente esto generó una expansión de la capacidad hospitalaria y fue, digamos, un modelo exitoso que permitió ver cómo invirtiendo en estos planes de hospitalización en domicilio, pues se genera mayor capacidad, se ahorra, es costo efectivo. Y si ustedes ven ahí, de pronto quería mostrar que muchas de las enfermedades que trataron en hospitalización en casa, como infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de vías urinarias, pues es similar como a muchos de los pacientes que hemos tenido la oportunidad de brindarles este servicio. Entonces, pues el equipo que compone hospitalización en casa, pues está compuesto de diferentes personas que ya han venido trabajando en el ámbito de la atención en casa. Desde el punto de vista de especialistas, creo que los geriatras tienen la ventaja porque de una u otra forma ellos sí tienen un entrenamiento más formal en relación al cuidado en casa, y pues medicina familiar y medicina interna tienen también la posibilidad de aprender de todas estas experiencias que nos han enseñado los geriatras y fortalecer de una u otra forma estas competencias. Sin embargo, desde mi rol como internista y que he tenido la oportunidad de ejercer medicina hospitalaria intramural, pues hay algunas competencias que considero son muy importantes para este programa. Una de ellas es que digamos, la posibilidad de determinar la severidad de los pacientes y poder saber cuál de estos pacientes pudiese beneficiarse de una atención en el domicilio de una manera similar como si estuviera hospitalizado. De una u otra forma, pues tenemos experticia en el cuadro de la enfermedad aguda y entendemos un poco el curso natural que pueden tener estas condiciones agudas, que también, pues, digamos, es fundamental en el momento de establecer esta estrategia de atención de agudos en casa. Los internistas somos, en el ámbito hospitalario, los integradores por excelencia. Y igualmente, en el ámbito de la hospitalización en casa, pues seguiremos y seguimos ejerciendo esa función de coordinar con las diferentes especialidades que nos apoyen. Y pues de una u otra forma, y también gracias de pronto a lo ocurrido en pandemia, hemos tenido experiencia en telemedicina y pues de una u otra forma eso hace que nuestra actividad como internista o como hospitalista en casa pues tenga un valor agregado. Hay competencias especiales que hemos venido trabajando con todo el grupo y que probablemente sean un poco específicas en el momento de atención en casa. Especialmente lo que está relacionado con el cuidado de heridas. También vemos mucho la necesidad de apoyo a los cuidadores de estos pacientes con condiciones especiales. Estamos muy entrenados o con mucha conciencia de los pacientes que tienen deterioro funcional. Manejamos procesos invasivos, pues, sondas, alimentación, traqueostomía. Ahorita hay un programa con la población pediátrica de alimentación parenteral en pacientes con síndrome de intestino corto y también igualmente manejamos cuidados paliativos y final de vida con todo el apoyo del grupo de dolor y cuidados paliativos de la Fundación Cardiovascular. Entonces, para terminar, pues digamos que este proceso de telemedicina, del hospital virtual, pues ha permitido mejorar el acceso a los servicios de salud de muchas maneras. Hemos podido apoyar a personas en lugares remotas. También hemos visto que es una estrategia muy importante en los pacientes que han tenido estancias hospitalarias por condiciones complejas y que requieren cuidados posagudos, donde vemos que en muchas ocasiones en esa transición del cuidado se pierde información o no se entienden de manera correcta algunas indicaciones y podemos brindar como ese seguimiento y de esa manera disminuir el número de reingresos y mejorar como todo ese proceso de rehabilitación. Evidentemente se mejora la calidad de la atención, contamos con algunos equipos
que permiten monitorizar sobre todo los pacientes más frágiles o que tengan unas condiciones especiales. Entonces podemos estar, digamos, muy atentos a cambios de su condición y ser muy oportunos en el momento de que haya una novedad en especial. Y también de una u otra forma, este proceso de hospital virtual y de telemedicina pues está muy centrada en el paciente. Tratamos de que la atención sea en la comodidad de su hogar. Algunas, digamos, sugerencias, asesorías las podemos hacer sin necesidad de que el paciente se traslade. Evidentemente el paciente en algunas ocasiones por su condición pues preferirá el traslado y de una u otra forma se está respetando esa autonomía. Entonces, pues es este nuevo paradigma de tratar en pacientes seleccionados, brindar un cuidado como si fuese intrahospitalario, pero en la comunidad de su hogar, el que queremos brindarles a nuestra población. Muchas gracias. A todos, muchas gracias, ingeniero Jorge, muchas gracias, doctor Andrés, por esta excelente charla. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas. Una primera pregunta para el doctor Andrés. Pues un paciente que requiera los servicios del hospital virtual, pues, ¿cuáles son estos requisitos para que la persona pueda acceder a estos servicios? Ok, entonces digamos que, pues como comentaba el ingeniero, el hospital virtual tiene diferentes servicios para ofrecer a nuestra población. Si la pregunta es específica en hospitalización aguda del paciente en casa, pues usualmente el médico que hace la valoración inicial de urgencias, cada vez estamos haciendo mayor educación para que consideren esta opción y si él ve que es posible, simplemente hace una solicitud al equipo de hospital virtual y nosotros hacemos la valoración en el servicio de urgencias o donde nos piden eso, evaluamos la condición clínica y miramos si por sus características clínicas ofrecerle la atención en el domicilio es segura, cuenta con toda la calidad y si se beneficia de ese servicio. Si es así, evidentemente le ofrecemos el servicio y le damos la prestación. De acuerdo. Entonces, ingeniero Jorge, una pregunta. ¿Qué, digamos, herramientas tecnológicas pues apoyan todos estos servicios de hospitalización en casa y pues lo que hablábamos de telemedicina? ¿Qué cosas nuevas, digamos, se han adaptado desde que empezó la pandemia? Gracias, doctora Carolina. Bueno, con el tema tecnológico, y me quiero remontar un poco hacia atrás en la pregunta que me transfería el doctor Andrés respecto a la experiencia que hemos tenido con el abastecimiento, en la cadena de abastecimiento y lo correspondiente a la remuneración de estos servicios. En la experiencia de nosotros hemos consolidado una unidad logística en apoyo con el servicio farmacéutico extramural del hospital virtual, y de esta manera podemos enlazar todo lo que se requiere a nivel hospitalario en casa. Esta solicitud pues la emana el equipo médico asistencial, esta llega pues al hospital, a la farmacia, perdón, y en esa farmacia contamos con todo un equipo de químico farmacéutico, regentes de farmacia, auxiliares, que nos permiten hacer la dispensación de manera oportuna y a través de todo este proceso logístico hacerle el abastecimiento en domicilio en casa. Es un proceso que ha madurado alrededor de un año y que hoy hemos logrado tener unos tiempos muy óptimos, incluso cuando el paciente requiere un cambio de manejo prioritario en su hospitalización. Respecto a la remuneración, no ha sido fácil, ha sido un trabajo constante con las distintas entidades responsables de pago, principalmente las EPS, porque claramente venimos de un modelo de salud donde la atención está fragmentada. Entonces encontramos a nivel domiciliario entidades que hacen
baja complejidad de estas atenciones y hay ese paradigma, como bien lo decía el doctor Restrepo, donde consideramos que estos servicios en domicilio es de muy baja complejidad. Entonces, digamos, ha sido disruptivo este modelo de atención en ese sentido y hemos propuesto una remuneración a través de paquetes, ¿cierto?, que nos permiten contener y hacer un riesgo compartido entre las dos entidades, tanto del prestador como el pagador, en tanto le podamos resolver todo lo que requiere el paciente pues en domicilio. Respecto a la tecnología, nosotros hemos venido transitando desde una telemonitoría asincrónica, ¿cierto?, en donde el auxiliar de enfermería, por ejemplo, toma signos vitales en casa del paciente, los registra en su historia clínica y de esta manera y en línea el médico tratante lo puede observar. Eso lo implementamos inicialmente en el inicio de la pandemia, en lo cual nos dio muy buenos resultados, en tanto podíamos detectar oportunamente, por ejemplo, la disminución de la saturación de oxígeno en estos pacientes y reaccionar oportunamente para hacer una remisión a la hospitalización o hacer el abordaje domiciliario escalando la complejidad de la atención. Hoy ya contamos, por ejemplo, con equipos para hacer telemonitoreo sincrónico continuo, en tanto tenemos los mismos monitores hospitalarios en casa conectados a través de internet, enviando la información a través de un telecentro, y claramente estos se utilizan según las complejidades o la condición clínica del paciente. Entonces digamos que hemos venido transitando, reforzando la telemedicina en todos estos ejercicios para tener también cercanía de los médicos especialistas a nuestro personal médico y al paciente en casa. Gracias, Jorge. Una pregunta entonces, pues hablando de todas estas herramientas tecnológicas que nos cuentas y también pues toda la parte del equipo médico que está detrás, el equipo de los profesionales de salud, pero entonces, ¿la familia qué rol tiene dentro de toda esta, digamos, dinámica para que, digamos, las cosas funcionen bien? Qué pena, la pregunta era dirigida para mí. Sí, para ti. Ok, sí. No, claramente la familia tiene un rol muy importante en este modelo. Justamente cuando hablamos de centrar nuestro modelo de atención en el paciente y su familia, es porque la familia cumple un rol muy importante. ¿Cuál es ese rol muy importante? El cuidado y la observación. Son fuente también primaria de información para nosotros de tal manera que podamos reaccionar de forma oportuna ante las distintas situaciones que se puedan presentar, en aras de hacer vigilancia, estar en esa comunicación constante con ellos para mirar, bueno, cómo es el paciente, cómo ha evolucionado y cuáles son sus comportamientos ya en su entorno natural, que es su habitación, su domicilio. Entonces, digamos que este modelo está centrado en ellos y a ellos también le debemos la información oportuna, le debemos la reacción inmediata y pues como le digo, ese constante flujo de información y comunicación para lograr que el paciente pues logre su rehabilitación. Claro, muy bien. Doctor Andrés, una pregunta, pues usted nos hablaba hace un rato pues de las ventajas que tienen pues estos servicios, pero entonces la gente también pues se pregunta si este tipo de tratamientos pues como la hospitalización en casa podrían llevar a más complicaciones, pues digamos, que el hecho de estar, digamos, hospitalizado pues intramuralmente, llamémoslo así. Ok, digamos que por eso es importante que en el momento de considerar el plan de hospitalización en casa, el grupo de especialistas, ya sea pediatra en caso de menores de edad, o yo como internista, hagamos la valoración inicial para evaluar si su condición clínica es favorable para este tipo de atención. Evidentemente, cada vez que tengamos mayor recurso tecnológico y mayor oportunidad en abastecimiento de tecnologías, probablemente de hacer estudios imagenológicos en casa y eso, la complejidad de los casos que podamos manejar en casa va a ir creciendo, ¿sí? Y eso sí está muy de la mano y a medida que vayamos adquiriendo esas tecnologías, seguramente la complejidad irá creciendo.
está descrito en otros, digamos, en otros sitios del mundo, como incluso hasta unidades de cuidado intensivo en casa se están estableciendo a través de estas tecnologías nuevas, donde se brinda pues, casi la misma atención en casa. En relación a la pregunta que hacías anteriormente sobre el papel de la familia, mira que los estudios donde han evaluado los desenlaces de esta estrategia siempre han considerado un papel fundamental evaluar la satisfacción del paciente y la familia, y siempre ha sido un resultado muy favorable en cuanto a ese ítem. Y ya pues viendo uno desde el punto de vista hospitalario, la experiencia también ve a veces las dificultades que tienen los familiares para el acompañamiento de su ser querido en el ámbito intrahospitalario, las incomodidades que ellos mismos pasan en la acomodación, en la alimentación. Entonces, todas esas cosas se han evaluado y los resultados han sido muy favorables en ese sentido. Muy bien, gracias, doctor Andrés. Doctor Andrés, precisamente pues por todo esto que usted nos comenta, esto se ha visto, digamos, pues dentro de los beneficios, que haya, digamos, una disminución en los casos de depresión, que no a veces se asocian con el hecho de estar hospitalizado, digamos, comparado pues al modelo de hospitalización en casa. Ok. A ver, de pronto, como son condiciones agudas, es más probable que nosotros percibamos los beneficios a corto plazo. Y en relación a depresión, yo creería que nosotros más bien vemos el impacto que tiene sobre el delirio, porque no es lo mismo hacer una atención en un ambiente hospitalario, que es extraño, que ingresa mucha gente, que probablemente tienen personas al lado con condiciones clínicas de salud que no permiten conciliar el sueño, a tener una atención en la comodidad de su hogar. Entonces, percibimos pues, digamos, de manera más fácil el efecto positivo en el delirium principalmente, en el contexto como tal del cuidado de condiciones agudas que hacemos en hospital, en casa. Ok, muy bien. Esto ahora sí una pregunta para los dos. Esta ya sería pues la última pregunta. ¿Ustedes cómo ven pues el futuro del hospital virtual, de la hospitalización en casa, digamos, futuro cercano y ya el futuro ya más a largo plazo? ¿Qué visión pues tienen ustedes de este tipo de cosas, no? Bueno, doctora, yo personalmente veo que hacia allá va el mundo, y eso hoy no lo describe la literatura, hoy no lo describe los modelos de atención que se han venido posicionando, por ejemplo, en el NHS inglés, el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, el mismo modelo de atención europeo en muchas zonas de Europa, por ejemplo, en España, Noruega, Holanda, Canadá, donde la premisa es acercar los servicios de salud a la casa, generar un mayor acceso para evitar de esta manera tener complicaciones severas, crónicas, todo basado pues en la prevención de las enfermedades y de los distintos hábitos en salud, entre otros aspectos. Entonces yo veo que el hospital virtual a futuro tiene un rol muy importante en el de poder generar ese acceso, ser más cercanos a la población, intervención en domicilio, acceso a través de telemedicina, eso de manera mucho más amplia, con una cultura digital en la población que permita avanzar en estos procesos que claramente ha sido, digamos, fuertes de entrada, puesto que tenemos una población que no está acostumbrada a este tipo de modalidades de atención. Y asimismo, para la hospitalización en casa, veo un modelo en el cual claramente no desaparecerán las grandes estructuras de muy alta complejidad. Pero ahí está el punto clave, que esas estructuras se utilicen para esa alta complejidad.
no ocupar una cama, por ejemplo, del Hospital Internacional de Colombia, con un paciente que está estable hemodinámicamente y que su proceso rehabilitatorio puede continuarse o estudiarse en la casa. Y a nivel del domicilio, pues claramente lo veo proyectado con una mayor tecnología en términos de poder realizar un telemonitoreo mucho más robusto de pacientes mucho más complejos, y en ese sentido tener otro tipo de apoyos diagnósticos en casa. Lo mencionaba el doctor Andrés, con las imágenes diagnósticas, todo el tema de radiología, asimismo ultrasonido, con equipos de respuesta inmediata, digamos, todo una toma pues de las urbes, de la ciudad, como si fueran las habitaciones de este hospital que no tiene paredes. Sí, muy bien, excelente. Doctor Andrés. Sí, mira que hemos visto cómo el hospital virtual ha crecido en complejidad a medida que hemos tenido mayor acceso a tecnología. Es decir, antes mensajes de texto, correo electrónico, después podemos avanzar en videollamadas donde nos podemos ver, donde podemos interactuar. Y la tecnología va a pasos acelerados. Ahorita las conexiones van a ser cada vez mejor. Ahorita los sistemas de 5G van a permitir que la forma de conectarnos cambie. Seguramente eso va a llevar a que las experiencias de conexión también sean más cercanas. Yo creería que vamos a hacer telerobótica, telecirugías. Pues tú me estás preguntando cómo veo el futuro y creo que hacia allá nos va a llevar. De acuerdo. Sí, doctor Andrés, yo pienso también que eso poco a poco vamos a llegar a ese tipo de medicina, ¿no? Y de cosas nuevas que vamos a aprender todos a utilizar también, ¿no? Eso con el tiempo nos iremos adaptando. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, doctor Andrés Restrepo, ingeniero Jorge, por habernos acompañado hoy durante este webinar. No sé si quieran dar unas últimas palabras. No, pues yo agradecerles por la invitación, invitarlos a que, pues a nuestros colegas y que conozcan de este servicio que tiene la Fundación Cardiovascular, también igualmente a todas las personas que nos ven y que sepan que el hospital cuenta con un servicio que si fuese indicado podemos hacer ese tipo de atenciones en domicilio. Y pues muchas gracias por este espacio para poder dar a conocer todas estas estrategias que brinda la Fundación Cardiovascular. Muchas gracias. No, doctora, igual agradecer por el espacio, agradecer a todos los espectadores por el tiempo dedicado en estos casi 45 minutos de charla. Igual hacer extensiva la participación, el empoderamiento en su salud, en aras de poder tener estas herramientas de acceso, estos servicios que son mucho más cercanos a todos ustedes, y la idea es que podamos seguir avanzando en construir un país con mayores garantías, con mayor oportunidad, con mayor acceso a estos servicios. Y eso es la tarea que nos hemos dado desde la Fundación Cardiovascular, desde este gran ecosistema que hoy pues acompaña a todos los santanderianos. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy, por haber compartido todos estos datos tan importantes acerca de estos nuevos sistemas que poco a poco se van a implementar pues cada vez más, y pues que nos han enseñado de verdad cosas muy valiosas. Entonces, con esto ya damos por terminado nuestro FCB Online Talk de hoy. Los invito a que se conecten dentro de 15 días, para una nueva charla. Y pues agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy. También los invito a que visiten nuestra página web www.fcb.org. Muchas gracias a todos y buenas noches.